Buenas noches a todos. Queremos agradecerles por acompañarnos en otra charla de nuestro grupo de interés en cirugía vascular. Hoy nos acompaña la doctora Paula Flores, que es residente de cirugía general y una de nuestras tutoras honorarias con generalidades de enfermedad carotidia. Y les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat o activando la opción de levantar la mano. Ya, sin más preámbulo, doctora, te doy la palabra. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de enfermedad carotídea. Por favor, si tienen alguna pregunta durante la charla, a veces es más fácil que continuar y esperar al final, porque son varios como temas complejos. Entonces, para hablar de enfermedad carotídea, vamos a la historia. La primera vez que se describió la enfermedad carotídea fue en 1951, el doctor Fisher, que es un médico neurólogo canadiense, quien determinó por primera vez la relación del engrosamiento de la íntima como causa de SB. Él evidenció que había una enfermedad en la bifurcación de la carótida, y reveló que estaba asociado a síntomas del lado ipsilateral del ojo y del cerebro. Por lo tanto, enfermedad carotídea de lo que vamos a hablar es igual que aterosclerosis, en este momento pues de la carótida. Entonces, como ya lo hemos tocado en varias charlas, la fisiopatología, entonces inicialmente en la infancia hay algo de agregación de lípidos y se forma la estría grasa, haciendo que haya una internalización de los LDL a nivel de la capa subendotelial, y las células endoteliales atraen más moléculas de inflamación como los monocitos, los cuales migran a la pared vascular y se convierten en macrófagos activados, atrayendo pues los LDL y forman las células foam cell. Entonces hay una pérdida de la homeostasis por la lesión de la pared. El endotelio aumenta la adherencia de los leucocitos y las plaquetas y se pierde la acción anticoagulante. Esto favorece la migración de las células musculares lisas y hay mayor formación de la lesión a nivel de la capa media. Entonces, a medida que hay más estímulo, más inflamación, y se aumenta la placa en la matriz extracelular y hay acumulación de células musculares y más inflamatorio, generando también trombos y necrosis de la placa. Por eso es que también, aparte que hay acumulación de lípidos, pues se generan trombos y esto va a favorecer en la fisiopatología que sea embolías o solamente la oclusión total por la isquemia. Entonces, las bifurcaciones son esta es una imagen pues de la carótida. Las bifurcaciones, las placas son mayores en la bifurcación, sobre todo en la pared posterior. Para la enfermedad carótida, sobre todo a más de 2 centímetros de la bifurcación, y los síntomas se dan, como ya los expliqué, por la reducción del lumen y por disminución en la perfusión distal, haciendo como un desbalance entre la colateralidad y la irrigación. Entonces, en cuanto a la anatomía, entonces, como ya sabemos, el callado, entonces hacia la izquierda la arteria subclavia rama principal y la carótida izquierda, común izquierda sale como una rama sola, mientras que en la derecha sale por el tronco brachiocefálico, que se va a dividir en la arteria subclavia derecha y en la arteria carótida común. Más o menos a nivel de C4, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, se divide pues se encuentra el bulbo y se divide en arteria carótida interna y externa. Entonces, ¿cómo sé que la carótida interna y la externa? La interna pues va al cerebro y la externa sobre todo porque tienen ramas, como pueden ver señalizado en el círculo. Entonces, si estoy perdido, es fácil pues tanto en cirugía como en TAC, y veo ramas, ya sé que la carótida externa. Entonces, el calibre de la carótida depende del encéfalo. Entonces, en niños es más grande y está más desarrollada que en los adultos.
A nivel de la bifurcación, pues hay dos estructuras, que es el cuerpo carotidio y más arriba el seno carotidio. En su origen descansa sobre el plano prevertebral y las apófisis cervicales, está cubierto por el esternocleidomastoideo y tiene una relación hacia su cara medial con la faringe. La parte cervical de la carótida se introduce a nivel del conducto carotidio para el cráneo y va a pues continuar la irrigación del encéfalo. Entonces, tiene 4 porciones, aunque hay otros libros que describen más, pero pues básicamente estos 4. El cervical, la petrosa, la cavernosa y el cerebral. La porción cervical no tiene ramas y es pues antes de su entrada al cráneo. La porción petrosa, la que sigue, y allí pasa por el conducto carotidio. En la porción petrosa, el hueso temporal, es la imagen que se puede ver a la izquierda. Y en esta porción emite las arterias carótico-timpánicas y la arteria del conducto pterigoideo. A continuación sigue la porción cavernosa, que esta se diferencia porque tiene como un trayecto en U o en S, y va a dar una rama tentorial basal y la rama tentorial marginal, que va a irrigar la tienda al cerebelo. Además da una rama meningia, que va a irrigar la dura madre, y una rama cavernosa para el seno cavernoso. Y la porción cerebral, que allí va a terminarse por la arteria oftálmica, y se divide en las ramas terminales, que son la cerebral anterior y media. En cuanto a la irrigación, entonces está inervado por el vago, ramas de la cadena simpática cervical y por el nervio del seno carotidio, que es rama del glosofaringeo. Entre la vaina yugular interna y la carótida pasa el hipogloso. Entonces es importante que veamos en esta diapositiva como la relación que hay nerviosa, para pues teniendo en cuenta la parte quirúrgica. Más adelante les voy a contar. Ya saliéndonos como de la anatomía, la revisión de estas guías. Entonces, la charla la hice sobre todo en esta revisión de estas guías, sobre todo la europea, y que es como ahorita las revisiones más grandes, que es revisión de revisiones sistemáticas. Entonces, como introducción, entonces, ¿por qué es importante conocer la enfermedad carotidia y la aterosclerosis en la carótida? Porque esta va a ser la respuesta al 87% de las causas de ACV y de los accidentes isquémicos transitorios. Entonces, ¿qué es el ACV o SB? Es el déficit neurológico agudo focal causado por la interrupción del suministro de sangre a un área del cerebro. Si dura más de 24 horas, es un ACV, a diferencia del AIT, del accidente isquémico transitorio, que la duración es menor a 24 horas. Como les decía, es importante porque el 87% es isquémico, relacionados con placas en la carótida. Es importante también porque es una enfermedad que es muy prevenible y genera muchos costos en la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos al 2013 fue de 33.9 millones y se estima que para el 2030 se triplique esta cifra. La incidencia es de 800,000 casos por año y 185,000 son ACV recurrentes o AITs, eventos cerebrovasculares recurrentes. En cuanto a la epidemiología, entonces hay 1.4 millones de muertes por ACV cada año, 1.1 millones de muertes anuales en Europa, y es la segunda causa de muerte en población europea. La incidencia de la enfermedad carotidia, bueno, la enfermedad carotidia puede ser sintomática y asintomática. Ya más adelante les explico qué es decir sintomática, asintomática, pero asintomática es decir que solamente
por X o Y motivo les realizan alguna imagen, bien sea dúplex o TAC o resonancia, lo que sea, y que encuentran que tiene aterosclerosis en la carótida, en población mayor de 61 años, tiene una estenosis moderada más del 50% de la luz, el 2% de la población, y una estenosis severa que es más del 70% de la luz, el 0.5% de la población. Entonces, como vemos, pues es importante. Entonces, la enfermedad aterosclerótica sabemos que es una enfermedad sistémica. Esta es una gráfica que muestra la prevalencia de la enfermedad aterosclerótica por sistemas. Entonces, en la curva roja, la enfermedad periférica distal, de la que ya hemos hablado también. En la azul, la enfermedad carotidia. Y en la verde, los aneurismas aórticos abdominales. Entonces, pues vemos la incidencia importante que tiene y la importancia de conocer de esta patología. Entonces, acá también para conocer la prevalencia de la enfermedad de ACV, entonces vemos cómo va aumentando importantemente con la edad, sobre todo después de los 60 a 79 años y pues más a los 80 años. Las mujeres tienen menor incidencia de ACV por edad. Sin embargo, se estima que tienen mayor de los 80 años, mayor prevalencia porque tenemos más expectativa de vida. Y es importante, y digamos que su estudio sea como profundizado, porque ha aumentado la expectativa de vida y hay plan de acción cuando los pacientes son asintomáticos y no esperar a que sean sintomáticos. Entonces, en los pilares está el tratamiento médico, encargados pues los internistas, los neurólogos, y el manejo quirúrgico que ha venido aumentando como las consideraciones y sus indicaciones más que el manejo médico o como complemento al manejo médico. Igual todavía nada está descrito, todo el tiempo salen consensos y estudios que soportan más una y otra teoría. Entonces, ¿por qué es importante conocer sobre la enfermedad carotidia? Un diagnóstico temprano, porque hay forma de intervenir sobre los factores de riesgo. El inicio de manejo médico en fases tempranas va a cambiar el desenlace. Se disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues bien, generalizada, digamos, y es costo efectivo el manejo temprano versus el tardío, teniendo en cuenta las complicaciones y todo lo demás. Entonces, el tamizaje hay también como duda. Digamos que no hay un consenso entre todas las sociedades, entonces la AJA recomienda un tamizaje sin edad, pero sí con factores de riesgo. La Sociedad de Cirugía Vascular recomienda hacer tamizaje a los pacientes con factores de riesgo en mayores de 65 años. Sin embargo, hay alta tasa de falsos positivos, por lo que también están pues, generando costo que va a ser innecesario. Entonces, las recomendaciones de la Sociedad Europea es que se haga con una evidencia clase 13. No se recomienda que se haga de rutina a todos los pacientes asintomáticos y con una recomendación 2B que se haga en pacientes que tienen múltiples factores de riesgo y que se optimice pues al mismo tiempo su manejo médico. De esta manera pues se determinarán quiénes son los pacientes candidatos a manejo. En cuanto a los factores de riesgo, entonces los pacientes con edad mayor de 55 años y como vemos pues que con cada década de la vida va aumentando el doble el riesgo de enfermedad carotidia. La raza negra, sobre todo por su asociación a hipertensión arterial y los hispanos. La hipertensión arterial, entonces cuando no está en metas de presión arterial, cuando la tensión no está menor a 120/80, se incrementa
el riesgo de enfermedad carotídea hasta un 50%. En cuanto a historia familiar, incrementa el riesgo en 1.43.3%. La fibrilación auricular, también incrementa el riesgo 3 a 5 veces de presentar un SB. El tabaquismo, como toda enfermedad aterosclerótica, incrementa el riesgo 2 a 4 veces. La hipercolesterolemia un 25%. La diabetes 2 veces y ser más si es mujer, pues lo incrementa más. La obesidad, sobre todo en hombres, y se ha visto también que la práctica de actividad física disminuye el riesgo de enfermedad carótida, así como de cualquier enfermedad aterosclerótica. La dieta también influye, sobre todo dieta rica en frutas, verduras y dieta mediterránea. En cuanto a la fisiopatología, entonces la placa carotídea, como les digo, puede causar o hipoperfusión por el tamaño, por la disminución de la luz del vaso o la embolización, teniendo en cuenta pues la irrigación importante que tiene el cerebro, la circulación colateral, la hipoperfusión cerebral global es rara solamente si hay enfermedad oclusiva multivaso grave, tanto en las arterias carótidas como las vertebrales. Y pues de acuerdo al porcentaje de estenosis de cada luz del vaso va a pues establecer el riesgo, aumentar el riesgo de sufrir de una lesión de una enfermedad cerebrovascular. Entonces, también depende del tipo de la placa, como de las características de la placa. Hay unas placas que están más susceptibles a que formen enfermedad cerebrovascular, y estas características de la placa es la ulceración, la estructura y composición y el volumen. Obviamente, si la placa está como fracturada, ulcerada, es más susceptible que hagan émbolos. Lo mismo si hay más proceso inflamatorio, digamos, o más trombos, es más fácil que se presente un evento. En cuanto a la etiología, entonces, la causa es isquémica por émbolos, entonces originados el 25% en la carótida interna y en la arteria cerebral media, el 20% de émbolos y trombos de los lechos vasculares distales, el 20% de origen cardioembólico, el 25% no se encuentra la causa, hasta el 5% son síndromes asociados de hipercoagulabilidad, y el 10 al 15% son secundarios a embolización carotídea, con una obstrucción previamente asintomática con más del 50 de la luz. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico también, digamos, es escalado para que sea costo efectivo y también beneficioso para el paciente. Entonces, inicialmente el dúplex, casi que como toda la enfermedad aterosclerótica, pues en general para nosotros. Entonces, el dúplex, que si bien lo que sabemos es operador dependiente, no es tan costoso, es fácilmente asequible, sin generar algún riesgo al paciente, entonces es como la primera escala. En las sociedades europeas dicen que se puede realizar un dúplex confirmatorio teniendo en cuenta pues que es operador dependiente. Una recomendación uno da para inicio del diagnóstico y seguido, luego confirmatorio, se debe, y sobre todo si estoy en un planeamiento quirúrgico, realizar una imagen que me aporte más la anatomía, y pues evaluar con más precisión las características tanto de la placa como de la obstrucción. Entonces, el angiotac, y se puede también hacer una angioresonancia. Y cada vez en menos uso o entrando en desuso la angiografía. Se ha reportado en la literatura que hasta el 15% de los pacientes que van a ser llevados a una angiografía diagnóstica tienen riesgo de ACV. Por lo tanto, es
básicamente tratamiento más no diagnóstico. Entonces, para el dúplex carótida, entonces, como ya les dije, la primera línea tiene una modalidad que se utiliza en modo B y se combina también con el flujo del color y pues la idea acá es medir la velocidad de flujo. Entonces, es de bajo costo. La velocidad, voy a medir la velocidad sistólica máxima y la velocidad diastólica máxima y sus relaciones entre la carótida común y la carótida interna. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 92% y hace diagnóstico efectivo para una estenosis del 60-99% de la carótida. Entonces, digamos que acá esta tabla me evalúa los criterios para definir los umbrales de la estenosis utilizando la velocidad sistólica máxima y la velocidad telediastólica y sus proporciones, como yo los había hecho. Y acá con esto pues marcan como el porcentaje de la obstrucción. Entonces, pues vemos que mayor velocidad va a haber mayor estenosis. Acá, pues como una representación del dúplex, en la primera línea, en la primera foto, perdón, vamos a ver sobre todo lo que está marcado con la flechita. Es una imagen en escala de grises y muestra una placa ecogénica solitaria. En la segunda imagen, una imagen con el Doppler color y muestra la placa con un componente colúcido y una estenosis más o menos calculada entre el 50 al 70%. Acá tiene una velocidad calculada, la que ven arriba, pues chiquito, de 218, y teniendo en cuenta todo esto es que dicen que el compromiso es del 50 al 69%. Y la última imagen en el que se evidencia la extensión de la placa y su componente hipoecoico. Entonces, digamos que hay dos escuelas para medir la estenosis, una europea y otra norteamericana, y en los umbrales pues calculan más o menos entre el 50 o el 70%. Por ejemplo, en la norteamericana una estenosis del 50 equivale a una del 75% de la europea. Y una del 70% equivale al 85%. Acá está más o menos como representado cómo es que hacen ese cálculo según la norteamericana. Pero finalmente, pues en el reporte nos dicen en cuánto está el porcentaje de la estenosis. Entonces, ahora sí, para entrar más como a la clínica, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sintomática o asintomática? Es muy importante tener esto en cuenta porque esto me va a cambiar el manejo. Entonces, lo que les decía, muchas veces se hace de rutina, unas veces se hace sin indicación un dúplex y se encuentra una estenosis, entonces ahí es donde el paciente se asusta y va a decir, si voy a tener una ACV, no voy a tenerlo, me asusto, no me asusto, me opero, no me opero, y todo lo demás. Entonces, tener en cuenta los síntomas y cuáles son los síntomas. Estos son síntomas específicos, entonces pueden tener trastornos motores o sensitivos o de lenguaje o visual. Los trastornos motores, parálisis y paresia, puede ser de un miembro o de los dos, del mismo lado. Trastornos sensitivos, como hipoestesia y parestesias, trastornos de lenguaje como disartria, disfasia, afasia y trastornos de cálculo, y trastornos visuales como amaurosis fugaz, ambliopía unilateral o hemianopsia homónima. Entonces, teniendo en cuenta, ahora sí vamos a diferenciar el manejo en cuanto a asintomática y sintomática. Entonces, como ya sabemos que tenemos aterosclerosis, entonces ya es una prevención secundaria que es como encaminada a los factores de riesgo. Entonces, como siempre, el cigarrillo, entonces el tabaquismo incrementa
el riesgo de tener una enfermedad carotídea en más del 50%. Y sobre todo si son mayores de 65 años, la mayoría va a tener una estenosis del 50% asintomática. La actividad física disminuye el riesgo de una enfermedad carotídea asintomática hasta en un 25%. Y en cuanto a manejo médico, entonces terapia antiplaquetaria, hipolipemiantes, hipertensión y diabetes. Entonces, en la terapia antiplaquetaria, hay opiniones contradictorias con el uso de ASA. Algunos estudios dicen, y sobre todo los más antiguos, que estaba en desuso porque se aumentaba el riesgo de ACV hemorrágico sin que haya un determinante en la reducción del riesgo por un ACV. Sin embargo, en los últimos estudios se ha evidenciado que el consumo de ASA disminuye el riesgo tanto de enfermedad de infartos como de compromisos isquémicos. Los otros antiplaquetarios, digamos el clopidogrel, se ha evidenciado que una terapia dual ASA más clopi no muestra ningún beneficio frente a la monoterapia. Entonces, en enfermedad carotidia asintomática, sí se recomienda, bueno, estos son unos estudios en que se evidencia el uso, mortalidad, enfermedad isquémica transitoria, ACV, y alguna enfermedad, pues manifestación cardiovascular a los 2 años, y se evidenciaba que con el uso del ASA sí disminuye con una P significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular y ACV en los 2 estudios, a 2 y a más años en el seguimiento. Por lo tanto, la Asociación Europea considera como una recomendación 1A que se debe realizar como prevención secundaria aspirina en dosis bajas de 75 a 325 miligramos por día. En cuanto a los hipolipemiantes, entonces las estatinas, sobre todo, y el control adecuado del LDL va a impactar también en el desenlace. En cuanto a la tensión arterial, también se recomienda el IECA, ya que se ha demostrado que tiene buenos resultados para la remodelación del endotelio. Y los bloqueadores de canales de calcio favorecen la regresión de la íntima y la media. Los pacientes diabéticos, entonces también que tengan un control óptimo de las glicemias, ya que tienen pues menor factor de riesgo si está bien controlado. En cuanto a las metas que nos dice Rutherford, entonces acá dice que la tensión debe estar menor a 140/90, pero pues lo que les digo, y más adelante también vamos a ver unos estudios que dicen que menor es, pues entre menos tensión mejor desenlace. Las estatinas con un LDL menor a 100, triglicéridos menores a 150, HDL es un factor protector si lo tenemos sobre 40, el cese del tabaquismo y la reducción de peso. Lo más importante en estos pacientes es que haya buena adherencia al tratamiento. Si no, pues es básicamente que todos terminarán en algún evento cerebrovascular. Entonces, hay varios estudios que evalúan como el rendimiento del manejo médico óptimo. Óptimo lo dicen teniendo en cuenta como estos 3 pilares, las estatinas. Entonces, las estatinas, entonces, en este estudio evalúan o estudian la simvastatina 40 miligramos y con esto evidencian que hay una reducción del 50% de riesgo de ACV a 5 años. En cuanto a la terapia antiplaquetaria, el estudio COMPAS evaluó el uso de rivaroxaban junto al ASA versus el ASA solo, rivaroxaban a bajas dosis a 2.5 miligramos y evidenciaron también que había una reducción del 50% de ACV a 5 años.
Por lo Muchas tanto, gracias. digamos que sí recomiendan el manejo tanto antiagregante como anticoagulante dual en este estudio con buenos resultados. Las metas de tensión, entonces este estudio que es el SPRINT, evalúa como metas la tensión sistólica de 120 versus 136 y también evidencian que es mucho mejor, pues entre más bajita mejor control. Sin embargo, pues hay que evaluar también la perfusión. Tampoco se puede bajar tanto la tensión porque va a estar afectada la perfusión del cerebro. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos dos opciones. Entonces, cuando planeo el tratamiento quirúrgico puede ser endovascular o abierto, la endarterectomía carotidia. Para evaluar la endarterectomía o cualquier procedimiento quirúrgico hay que evaluar el riesgo prequirúrgico, como lo hemos hablado también en las charlas previas, evaluar si tiene antecedente de cirugía de cuello, porque puede haber lesión del nervio laringio. Entonces, por lo tanto, cuando hay evidencia de esta lesión, recomiendan una laringoscopia preoperatoria. Pues ya que puede ser fatal si hay una lesión bilateral del nervio laringio y pues con una consecuente parálisis de las cuerdas vocales, ya que puede terminar en una traqueostomía permanente. Entonces, si evidencio que el paciente es asintomático y tiene una lesión de cuerda vocal, a veces recomiendan hasta cancelar el procedimiento o si no, la alternativa que es el manejo menos invasivo, pues por endovascular con stent. Si definitivamente tengo que operar el paciente bajo estas condiciones, recomiendan que haya un manejo multidisciplinario con un otorrino durante toda la cirugía y que esté muy pendiente en el momento de la extubación. Y que el abordaje no, se debe realizar retrógrado, ya que hay menos riesgo de lesión. Entonces, en cuanto a la incisión, como está en la foto, pueden ser de dos formas, una longitudinal y otra transversa. Digamos que no hay diferencia ni en el rendimiento quirúrgico ni en el abordaje. Lo único básicamente que dicen es en los cambios estéticos. Obviamente es más estético y se va a notar menos si la cirugía se hace como en sentido de los pliegues de la piel, ya que a veces hasta se opaca pues, con los pliegues de la piel, versus como se hacía antes o en muchos otros procedimientos cuando vamos a abordar el cuello, que se hace como en paralelo al músculo esternocleidomastoideo. Y en cuanto a la heparina, la heparina siempre tiene que, antes del clampeo de la aorta, siempre se ha visto que disminuye el riesgo de ACV si se realiza pues infusión de heparina en dosis de 70 a 100 unidades por kilogramo, y la cual debe permanecer como circulando por 3 minutos. Y en cuanto a la protramina, digamos que también es para revertir la anticoagulación, pero entonces digamos que uno diría como así que lo anticoagulo y no, entonces no se ha visto que la reversión de la anticoagulación aumente el riesgo de ACV, pero sí favorece sobre todo disminuyendo el riesgo de hematomas en el cuello. Entonces sí se recomienda el uso tanto de la heparina pre como de la protomina post. Acá pues la endarterectomía carotídea, entonces acá ya está expuesta a nivel del bulbo y un poco más la carótida interna. Se realiza una arteriotomía y se va pues a extraer la placa. Entonces lo siguiente que hay que evaluar es si se hace un shunt en el momento en que se clampea la aorta, perdón, en el momento en que se clampea la carótida, si se debe realizar o no shunt de rutina
para hacerle la circulación como extra al cerebro. Siempre no está, digamos que hay unas guías que dicen que rutinario, otros selectivo, nunca, no hay un consenso. En la cardioinfantil siempre lo usamos. Y siempre lo que sí está recomendado es que haya una evaluación de la perfusión cerebral. En teoría, pues si hay un buen polígono de Willis, pues me está ahí compensando y no y va a reducir el riesgo pues de un SB. Y para el cierre de la arteriotomía, entonces abrí la arteria, saqué la placa y tengo que cerrar. Si realizo un cierre primario, se ha visto que hay mayor riesgo de presentar nuevamente un nuevo evento, por lo tanto se recomienda el cierre con un parche. El parche puede ser o PTFE o un poliéster o una vena del mismo paciente o con un parche de pericardio bovino. El uso del parche disminuye el riesgo de ACV perioperatorio de 1.5 versus 4.5 cuando se hace el cierre primario de la arteria. La endarterectomía de versión es otra opción quirúrgica. Aquí se secciona oblicuamente la carótida interna y se expulsa como lateroma en un cilindro, realizando una versión de la adventicia. Luego, pues, se realiza el cierre. Entonces, ventajas es que no hay que utilizar ningún injerto, entonces, por lo tanto, no hay infección, pues disminuye el riesgo de infección asociado a cuerpo extraño. El tiempo dicen que es menor que la endarterectomía usual. Y, por otro lado, pues las desventajas es que a veces el acceso es más difícil. Sin embargo, pues dicen que se puede hacer un uso intraoperatorio de un dúplex para evaluar pues bien la placa, pues. Un metaanálisis dice que la endarterectomía por eversión se asocia a mayor riesgo de hipertensión posoperatorio respecto a la endarterectomía convencional. Entonces, por lo tanto, pues es como más usada la endarterectomía usual. Y la otra opción que les decía es la menos invasiva, el stent carotidio, manejo pues endovascular, acá la foto. Y las ventajas es que hay menos riesgo de lesiones, hay menos complicaciones con la herida y sangrado en el cuello. La indicación, digamos, como con menos duda es cuando hay un cuello hostil, es decir, que está irradiado o que tiene una estenosis recurrente, o lo que les había dicho previamente, si tiene una parálisis del nervio laringio contralateral. También está recomendado cuando hay un acceso difícil por lesiones muy altas en la carótida interna o que están muy proximales a la común. Entonces, pues acá el diagrama que ya les había mostrado y listo. Entonces, hay varios estudios y esto ha evolucionado, digamos, más o menos como cada década. Todavía no hay un consenso y hay un estudio que está para salir más o menos el otro año a mediados. Sin embargo, en los últimos, el AST2 es el más importante, seguido pues previamente el AST1, el CREST1, el SPACE2, en el que evalúa la revascularización con endarterectomía carotidia versus versus el manejo con stent. En estos concluyen que hay más, digamos que se inclinan más hacia el manejo quirúrgico abierto. Cuando hay los otros estudios que evalúan el beneficio de la revascularización quirúrgico versus optimizando el manejo médico con los 3 enfoques que les había dicho previamente, los 2 estudios más importantes es el CREST-2 y el ACTRIS y otro previo de la ST2. Entonces, ¿qué nos dicen las guías europeas? Entonces, en cuanto a la endarterectomía versus el tratamiento médico en paciente asintomático,
Entonces podemos ver acá en estos, la primera columna son los estudios que hay. Sus desenlaces a la mortalidad o riesgo de ACV a los 30 días, el riesgo de un ACV ipsilateral, muerte y entonces nos damos cuenta que entonces el primero evalúa la endarterectomía, en el segundo la endarterectomía con un manejo médico óptimo, el tercero manejo médico óptimo, tercero endarterectomía y la otra pues también manejo médico. Entonces nos damos cuenta cómo tiene mejores resultados en cuanto a disminución de mortalidad y riesgo de ACV el manejo con endarterectomía carótida. Esta es una gráfica en el que se evidencia los pacientes, en el que se evidencia como el riesgo a 10 años de presentar un evento cerebrovascular en pacientes que tienen manejo médico óptimo. Entonces vemos que en la primera curva es la intervención roja, es beneficiosa, sobre todo después de digamos que sobre los 2 años no hay tanta diferencia, pero a partir de los 5 años y los 10 años se está aumentando, o sea, se está aumentando la diferencia en cuanto a los resultados de presentar riesgo de ACV de un manejo médico versus manejo con endarterectomía. Por lo tanto, pues también la inclinación es hacia manejo quirúrgico. En cuanto a endarterectomía versus stent, entonces se ha evidenciado que la muerte por ACV a los 30 días es de 1.6 para la endarterectomía versus stent, que es de 2.7, todo con P significativas. El riesgo de una ACV ipsilateral es del 8% con stent versus con endarterectomía, que es del 6.7, y el riesgo de restenosis a los 4 años con endarterectomía es de 6.2 versus 6.7 con stent. Entonces, por lo tanto, vemos que la inclinación también es el manejo a quirúrgico abierto, menos a diferencia del manejo endovascular. Entonces las recomendaciones, acá básicamente lo que ya les había dicho, con una recomendación 2A, que los pacientes que se consideran que se ha establecido que tienen una estenosis del 60-99%, pero que son asintomáticos y tienen una expectativa de vida mayor a 5 años y un riesgo preoperatorio menor a 3%, se debe realizar endarterectomía carótida. Versus los pacientes que tienen alto riesgo para cirugía con una estenosis del 60-90%, pero tienen contraindicación para la endarterectomía, pues con una recomendación 2B, pero pues también se benefician de la cirugía por su expectativa de vida, entonces se debe realizar el tratamiento endovascular. Otro punto que también mencionan en las guías es el Alzheimer, pues porque la demencia también se relaciona a hipoperfusión, entonces se está evaluando y no hay una recomendación clara, no se ha evidenciado que favorecer la perfusión cerebral con un procedimiento quirúrgico vaya a mejorar la demencia. Por lo tanto, no es una indicación de cirugía el Alzheimer. Y por otro lado, entonces, en pacientes sintomáticos, entonces ya la prevención terciaria, ¿cuáles son los pacientes sintomáticos? Las que han tenido síntomas en el territorio de la carótida interna en un tiempo menor a 6 meses, que han tenido deterioro hemisensorial, parestesia, acentumecimiento, déficit hemimotor, disfunción cortical superior como disfasia, afasia, problemas visoespaciales. Hay test con movimientos involuntarios de las exploratorios. Hay test crescendo, que es en periodos cortos
como la presentación de los síntomas y se recupera en 3 a 7 días. O en ictus en evolución, que es un déficit fluctuante que va empeorando progresivamente. O los síntomas oculares, que ya había también referido previamente, asociado a hemorragias retinianas o microaneurismas también. Entonces, con estos síntomas digo que es un ACV, perdón, que es una estenosis carótida sintomática. Entonces, como siempre, el control de los factores de riesgo, lo mismo que ya habíamos hablado, el tabaquismo, el ejercicio, dieta, disminución de peso, con una recomendación 1. El manejo médico también debe ser óptimo. Entonces, básicamente también lo que ya les había dicho, la terapia temprana con aspirina redujo el 60% del ACV recurrente y el 70% del ACV fatal. Hay un estudio Chance que evalúa la terapia dual versus monoterapia sin que se evidencie que hay un riesgo de sangrado mayor en el uso de terapia dual en estos pacientes. Se debe usar manejo antiplaquetario previo a la endarterectomía con una dosis de 75 miligramos de clopí y 150 de ASA, disminuyendo así el riesgo de embolización a las 3 primeras horas posquirúrgicas en comparación con un placebo o con ASA. Entonces, acá también evaluar si hay antiagregación, cuál es digamos que uno de los eventos adversos es el sangrado digestivo. Entonces, no recomiendan de rutina que se le adicione al manejo un protector gástrico. Sin embargo, porque hay muchos estudios y se ha visto que hay interacción de clopi con el omeprazol. Por lo tanto, la recomendación es que si hay pacientes que tengan factores de riesgo para sangrado digestivo alto, se le debe dar protección gástrica y la protección gástrica debe ser con ranitidina. Esto pues también las recomendaciones que ya les dije, todo con nivel de evidencia 1A y 1B. Y en cuanto a la terapia hipolipemiante, es importante porque se ha visto que reduce la inflamación, la estabilización de la placa y disminuye la inflamación quirúrgica. En cuanto al manejo de la hipertensión, entonces el manejo, lo que ya les había dicho también, que remodela la capa de la íntima de las arterias, es decir, que favorece que haya disminución en la progresión de la enfermedad. Entonces, con una recomendación 1A, la dosis, digamos que el nivel de tensión óptimo debe ser menor a 140-90, que se ha visto que es más beneficioso, y que se debe tratar si es más de 180-90. Entonces, el tratamiento, manejo médico que ya les dije, y también acá juega endarterectomía o stent. Todo acá es importante que esté muy sincrónico todo y que todo esté en manejo en metas para que no se aumente el riesgo preoperatorio y para que los resultados tanto a corto como a largo plazo sean mejores. Entonces, en cuanto a la endarterectomía versus el manejo médico, entonces es más beneficioso el manejo también quirúrgico, sobre todo cuando hay más estenosis, pues a mayor del 50% de las estenosis. Recordemos que en el anterior era 70% de oclusión de la luz y acá cuando hay una enfermedad sintomática ya disminuye como esa ventana al menos del 50%. También los resultados en todos los estudios que evidencian que disminuye la endarterectomía siendo un plus al manejo médico cuando la indicación pues está. Y evaluar los factores médicos e imagenológicos de mal pronóstico, la edad avanzada con cada
década de la vida, pues se aumenta el riesgo y los resultados van a ser pues menos favorables. El riesgo de si hay síntomas recurrentes ipsilaterales, si hombres versus mujeres, eh, tiene mejor, como resultados el manejo o la enfermedad en mujeres. Siempre pues obviamente las comorbilidades, entre menos comorbilidades, mejores resultados. Y lo que les comentaba al principio de las características de las placas, si son pequeñas, si son irregulares, el porcentaje de estenosis obviamente entre menos porcentaje, mejor resultado, a diferencia de una obstrucción del 90 al 97%. Si tiene obstrucción contralateral, entonces, en cuanto a la endarterectomía versus el stent, se ha visto que hay ACVs tempranos en manejo con stent, a diferencia de la endarterectomía. Y el stent básicamente lo dejan para edades más avanzadas con pacientes con riesgo preoperatorio más alto. Este es un resumen también de lo que ya les dije. Entonces, evaluar siempre si hay síntomas o no hay síntomas. Y el porcentaje de la estenosis. Entonces, inicialmente, pues el manejo médico, evaluar si tiene una expectativa de vida mayor a 5 años. Y un porcentaje, una estenosis del 50 al 69%, manejo médico más endarterectomía carotidia. Y si no es posible, por las contraindicaciones que ya mencionamos, el manejo con stent. Una estenosis del 70 al 99% también endarterectomía, recomendación 1A. Y si no es posible, también stent. En las estenosis menores del 50% no hay indicación de manejo quirúrgico. El manejo es médico óptimo guiado por metas. Y si está sintomática también, pues manejo médico, y si está recomendado el manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuándo es el tiempo ideal para operar? Entonces, la endarterectomía se han evaluado si es menor a 2 semanas, más de 2 semanas, diferirlo un poco o hacerlo en un periodo temprano, y se ha visto mejores resultados pues cuando se operó menos de 14 días. Hay mayor riesgo de nuevo evento en menos de 48 horas, de 2.4%, cuando se realiza la endarterectomía en el inicio de los síntomas y 3 a 7 días, hay riesgo del 1.8% de nuevo evento, versus en un periodo de 8 a 14 días, que el riesgo disminuye a 0.8%. Por lo tanto, esta es como la ventana, que sea menor de 14 días, pero no temprano. El stent, también riesgo de ACV a los 30 días es del 8.8% versus al 5.9% si se realiza más después de los 14 días. Cuando hay que evaluar pues al paciente, porque hay pacientes que van haciendo lo que les decía como síntomas progresivos. Entonces lo vi una vez y dijo, ya es para operar, tiene todas las indicaciones, va a esperar el tiempo, pero hay que seguirlo revalorando y evaluar porque pueden empeorar el déficit neurológico, y esta es una contraindicación para el manejo quirúrgico. Ya que tienen alto riesgo de transformación hemorrágica, se debe evaluar el déficit neurológico, y si es mayor a un ranking de 3, pues no se puede operar. O si el infarto es mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, tampoco se puede operar. O alteración del estado de conciencia. Acá pues ya se sale el paciente de todas las indicaciones quirúrgicas. Ay, ¿esto por qué quedó así de feo? Bueno, entonces, en resumen, sintomática, cirugía, mejor que los resultados con stent, con una estenosis del 50%, y se opera en 2 semanas.
y asintomática, cirugía mejor que esté con estenosis del 70%, pero identificar el alto riesgo. Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, todo muy claro, súper entendible. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Les recordamos que las pueden ir dejando. Pero mientras tanto, el doctor Barrera o el doctor Gómez, no sé si tengan algún comentario o quieran aportar algo. Sí, primero que todo, motivarlos a hacer preguntas. El tema es un poco especializado, pero es un tema real del día a día, del ejercicio en urgencias, en la consulta, en nuestras familias. O sea, realmente hay que estar empapado del tema. Entonces, los invito a que hagamos preguntas sin miedo, a que participemos. Y felicito a Paula por la presentación. Realmente muy bien abordado el tema de una manera clara. Creo que a medida que pasa el tiempo, pues las evidencias y los estudios dejan más cosas claras a lo que pasaba hace 10 años, a lo que pasaba hace 20 años y a lo que pasaba hace 30 años que no se hacía ningún tipo de intervención. Entonces, los invito. Y si quieren iniciar los comentarios, Sebastián o la doctora Paula o alguno, por favor, anímense antes de que yo hable. ¿Están muy tímidos o quedamos demasiado claros? Es que igual es como un tema difícil y involucra muchos, como es un manejo muy multidisciplinario, porque involucra tanto los clínicos y el manejo endovascular, los radiólogos, los hemodinamistas, nosotros. Entonces digamos que hay varios estudios que también depende de quién los haga. Para los neurólogos va a ser diferente que nosotros, que queremos pues sobre todo operar más y más abiertos. Igual en 8 días tengo entendido, profe, usted me corrige si va a haber este conversatorio sobre el manejo quirúrgico más enfocado, ¿no? Sí, correcto. Queremos, digamos, este es un buen abrebocas para motivarlos a revisar y la próxima semana vamos a dividirnos el tema con el doctor Sebastián Gómez. La idea es hacer los dos abordajes de manera de conversatorio y que queden cosas puntuales y muy claras en cuanto a la bondad de la endarterectomía y la angioplastia stent. Sí, miren, yo creo que es muy triste cuando yo estaba haciendo cirugía general, el fondo del hospital tenía una cantidad de camitas donde llegaban todos los pacientes con ACV y nadie hacía nada. Siendo R1 aparecieron una cantidad de estudios por allá en el año 91-92 de operar los ACVs agudos, que obviamente terminó en lo que hoy hacemos, que es trombolisis, básicamente para recuperar el cerebro de los pacientes. Pero eso es de los últimos 30 años, pero los pacientes quedaban botados, algunos con unas secuelas mínimas, otros pacientes no se hacía nada y empezaban con un pequeño accidente isquémico y terminaban con una trombosis total con todas las secuelas. Y en un país como el nuestro, con la pobreza en que es la que vivimos, pues rehabilitar un paciente de estos o por lo menos empeorar su calidad de vida sin que hagamos nada, pues debe preocuparnos. Es un tema muy importante. La Sociedad Americana del Corazón, la AJA, hace más o menos unos 20 años, demostró que ya no podían hacer mucho más por la enfermedad coronaria, que digamos se hizo todo el manejo, tenemos hoy una formación más o menos amplia, mundial, diseminada en todos
grupos médicos con el manejo de la enfermedad coronaria y básicamente con el infarto agudo de miocardio. Y la AJA hace 20 años decidió que tocaba fortalecer un tema que iba de la mano y era el stroke o el ACV. Realmente estos eventos neurológicos en los pacientes entre los 60 y los 80 años, pues les empeora la calidad de vida, sobrecarga el sistema. Es dramático para una familia manejar un paciente con una hemiparesia y con trastornos de la deglución, con trastornos cerebrales severos. Entonces se creó el Consejo para el Stroke hace 20 años y básicamente eso motivó a que todas las sociedades, tanto la Sociedad de Cardiología como la Sociedad de Cirugía Vascular y la Sociedad de Radiología, unieran esfuerzos. Hace unos 6 años generó enfrentamientos porque al hacer comparación de intervenciones, pues como les decía a ustedes, hace 30 años no se hacía nada, los pacientes quedaban en manejo médico, los neurólogos manejaban sus pacientes con antiagregación, con lo que había para el momento. Hoy tenemos, digamos, muchos más recursos médicos, antiagregaciones mucho más efectivas, con menos comorbilidades. Conocimos cuál era la dosis de la aspirina, apareció el clopidogrel, se usaron una gran cantidad de medicamentos antiagregantes intermedios, Pasugrel, el estudio chino utilizó otros medicamentos que producían vasodilatación. Pero después de 30 años hoy tenemos realmente un gran armamentario médico que no era lo que pasaba hace 30 años. Y apenas apareció la opción quirúrgica, pues fue difícil. Y se hicieron muchos múltiples estudios que mencionaste hoy, como el LACET, que es el de los pacientes no sintomáticos y la medición, los pacientes asintomáticos, el ACAS, y bueno, estos estudios que estoy mencionando son de los años 90, pero fue básicamente para demostrarle a los internistas y a los de manejo clínico que existía una opción, que había una diferencia clara, que era la intervención. Como les decía, hace unos 6 años, pues se generó una discrepancia importante en los estudios, básicamente porque pues era muy tentador colocar un stent, como se hacía en las coronarias, pero resulta que el músculo del corazón aguanta isquemia, necrosis, y el paciente no va a tener, digamos, una sepsis porque se le necrosó el músculo del corazón, cosa que sucede con una isquemia de una pierna, y pues es diferente a una isquemia cerebral, que el paciente pierde medio cerebro con compromiso de la cerebral media. Entonces, pues tentativamente parecía que era igual que manejar coronarias. Hubo bastante grupos muy atrevidos en intervención sin ningún control, pero apenas empezaron a hacer comparaciones de los grupos, pues la experiencia más grande era los cirujanos, con una gran formación los cirujanos. Aparecieron las angioplastias de los TEN con unos intervencionistas con poca formación, con poca exposición a la patología, y no se podía comparar la experiencia esa con la experiencia del grupo quirúrgico. Pasaron los años y aumentó el número de procedimientos con angioplastia, y entonces empezaron a aparecer los estudios de cada una de las sociedades, y el estudio CREST, liderado por Robert Hobson, más o menos del año 2008 a 2009, sacó las primeras publicaciones, que el CREST-1, generó muchas discrepancias entre la experiencia del intervencionista en angioplastia y el cirujano que hacía la endarterectomía. Entonces se ponían a hacer endarterectomía cirujanos con muy poca experiencia y hacer angioplastias también intervencionistas con poca experiencia. Entonces los resultados fueron disímiles. Hubo necesidad de hacer un estudio CREST-2 entre el 2008 y el año 2014 y poner un consenso entre todas las sociedades al respecto. Por eso mostraste lo europeo y mostraste lo americano. Pero básicamente hoy tenemos lo que acabas de mostrar de conclusiones, con una excelente indicación, con una buena evidencia, y la tendencia actual es a hacer más cirugía. Hay un punto crítico, y es que quien ofrece la cirugía tiene que estar, además de entrenado, tiene que hacer de manera rutinaria el procedimiento. Un cirujano vascular que opere una carótida no puede tener una incidencia de más del 3% de ACV intraoperatorio.
en sus manos. O sea, tiene que conocer cuál es su incidencia, tiene que hacer mínimo 1 por mes, o eso son más o menos 12 procedimientos al año. La institución tiene que tener los recursos. Es importante el anestesiólogo, que sea un anestesiólogo cardiovascular y que los pacientes sean llevados a una unidad de cuidado intensivo posoperatoria. Esto es bien importante. 3% de eventos intraoperatorios. Y en los pacientes que han tenido síntomas, que han hecho una ACV o una IT, hasta un 5% de eventos intraoperatorios. Hay una diferencia, los pacientes que son asintomáticos los llevamos a cirugía sin tomar ningún tipo de medicamento. Los pacientes que han tenido síntomas preferimos dejarle la aspirina y no suspenderla. Como ya mencionaste, aumenta el riesgo de sangrado en el cuello. Usamos heparina y anticoagulación intraoperatoria y tenemos que revertirla para salir del procedimiento. Pero no suspendemos la aspirina, esto aumenta un poquito, hay que hacer una hemostasia más dispendiosa. Angioplastia stent hicimos muchas en nuestro grupo. Hace unos 6 años hicimos una publicación que está en el Journal Vascular Surgery del grupo que más hemos hecho angioplastias comparadas con endarterectomías. Lo hacíamos de manera, digamos, aleatorizada en nuestro servicio y pudimos demostrar que así no se reemplazara con la angioplastia stent en manos expertas en un equipo que tuviera el entrenamiento, podía ser igual, aunque no superaba la endarterectomía. Posterior a eso, 2015-2016, pues aparecieron los estudios donde la endarterectomía es mucho mejor para los pacientes a largo plazo. Y también es cierto que los pacientes con enfermedad y comorbilidades, también la endarterectomía les asegura menos eventos intraoperatorios porque cumple con lo que vamos a discutir dentro de 8 días, cuáles son las condiciones quirúrgicas, los aspectos que debe controlar la intervención para que no haya eventos intraoperatorios, para que no haya recurrencia de la enfermedad a corto plazo y que de verdad sea significativa nuestra intervención. Entonces, de verdad los invito, me parece que es un tema que nos toca a todos. En la medida, fíjate que ayer escuchamos de un epidemiólogo cifras que nadie conoce. Entonces, hoy tenemos alrededor de 15.000 colombianos, 15.000 colombianos que están por encima de los 90 años y tenemos cerca de 7.000 colombianos que pasan los 100 años. O sea, esta es una realidad ya, o sea, no es que va a llegar ni nada, no, ya está aquí. Se sabía que para el inicio del 2021 íbamos a tener una pandemia de enfermedad aterosclerótica y como les decía, estamos muy entrenados para la enfermedad cardiovascular y para el infarto agudo miocardio y muy poco entrenados para el conocimiento del stroke, del ACV y tenemos que ser motivadores de este tema y conocer el tema ampliamente tanto para el diagnóstico, para el enfoque y la obligación de orientar a nuestro paciente hacia el centro donde le puedan ofrecer la intervención. Entonces, tenemos un serio sistema dentro de nuestra institución para manejo del ACV agudo y trombolisis y tenemos también un grupo experto que podemos ofrecer intervención de las carótidas cuando está indicado. Entonces los invito a eso. No sé, Sebastián, Pablo, si tengan algún otro comentario al respecto. No quiero profundizar más porque realmente mucha información, pero dentro de 8 días tocaremos otros aspectos y podemos seguir tocando varias de las cosas que quedan como líneas de investigación para el grupo y de despertar la visión para el grupo. Creo que hay unas preguntas en el chat. Sí, doctor. Hay una primera pregunta que dice, si el paciente está bajo anticoagulantes por un evento anterior, ¿sería recomendable el manejo quirúrgico? Y si la aspirina está indicada previo o posterior al evento cardiovascular. Bueno, creo que hay varias cosas. Creo que está un poquito confusa la pregunta, porque una cosa es que el paciente esté anticoagulado por otra indicación, ¿sí?
Normalmente no tenemos pacientes anticoagulados con enfermedad arteriosclerótica cerebral previa. Esta semana tuvimos un paciente de 40 años que hicieron trombolisis y fue un evento trombótico, no es una enfermedad arteriosclerótica. Entonces, a los 40 años uno no desarrolla placas estenosantes, como lo vimos en la presentación. Pacientes que han hecho eventos trombóticos, tromboembólicos y cardioembólicos. Son pacientes cuya etiología del ACV y la oclusión o la estenosis es por un trombo que migró desde la aurícula o el ventrículo intracavitario en el corazón, o de una válvula, o de una endocarditis bacteriana, o una válvula con endocarditis, o una endocarditis que hace que partículas migren al cerebro. El diagnóstico es bien importante y ese grupo de pacientes es un grupo que no es de enfermedad arteriosclerótica. Cuando se establece enfermedad carotidia estenosante con placas críticas y se deja anticoagulado es porque estamos desconociendo el beneficio de la intervención. El efecto anticoagulante no modifica la placa, a no ser que hayamos hecho un análisis claro del paciente y hayamos decidido, como lo mostró también Paula, que las condiciones clínicas del paciente, demencia vascular, Alzheimer y deterioro mental, pues hace que no vayamos a ofrecerle. Ese paciente podría ser considerada la anticoagulación, pero probablemente un tema muy preocupante del ACV isquémico y anticoagulación es la conversión hemorrágica en la fase aguda. Pueden que coexistamos eventos coronarios, eventos cardíacos y enfermedad cerebrovascular. Ya quedó demostrada también en la diapositiva que mostró Paula la asociación con enfermedad coronaria, con aneurisma de aorta y con enfermedad periférica. Entonces, carótidas, oclusión de arterias de miembros inferiores coronarias y aneurisma de aorta, en la incidencia hay que estudiarla en esos pacientes que tienen cualquiera de las 4 patologías. O sea, si yo estudio un paciente con enfermedad carotidia, debo analizar clínicamente su enfermedad coronaria, la enfermedad periférica y obviamente vamos a tener también presencia de aneurismas de aorta abdominal. Entonces, al contrario, igual, pacientes que vamos a llevar a cirugía de la aorta por aneurisma o enfermedad arteriosclerótica, tenemos que estudiar las carótidas y estudiar las coronarias. Entonces, digamos, para aclarar un aspecto de la pregunta que es importante, pero que estaba un poquito confusa. Y la otra cosa es que definitivamente, pues llevar un paciente a cirugía anticoagulado no lo hacemos ni en las cirugías más grandes ni de mayor urgencia. Es más, hay que revertir la anticoagulación. Los pacientes que están en ECMO, por ejemplo, que están anticoagulados, pacientes que están con válvula que toca llevarlo a cirugía, hay que revertirla de alguna manera o usando plasma o lo que sea, pero no podemos llevar a un paciente a iniciar la cirugía. Otra cosa es que yo una vez tenga habilitado mi procedimiento y esté las estructuras aseguradas para la cirugía, debo usar anticoagulación antes de hacer clampeo de la carótida, como hacemos para las coronarias y como hacemos para la aorta. Pero una vez terminado mi procedimiento, la hemostasia requiere revertir la anticoagulación. Entonces no hacemos anticoagulaciones y cirugías. Es un riesgo altísimo entrar a hacer cirugías o procedimientos en pacientes anticoagulados, ni siquiera hacer una punción femoral o un cateterismo en un paciente anticoagulado. Cuando se hacen esas cosas estamos siendo temerarios y sometiendo al paciente a unos riesgos innecesarios. Lo que les mencionaba, el paciente sintomático, tanto para intervención con stent como para endarterectomía carotidia, no debemos suspender la aspirina. Los estudios demostraron claramente el beneficio desde el momento en que decido llevar el paciente al procedimiento, escoger la semana en que debo hacerlo, la primera o la segunda semana, y llevar el paciente con aspirina sin suspenderla. Este efecto antiagregante sirve para el postoperatorio y el intraoperatorio y el tiempo que estoy en espera para llevar el paciente a cirugía. Ya vimos que los pacientes con ACV, con síntomas previos, debemos llevarlos entre el día 7 de la semana, el día 14, la primera y la segunda semana. Y allí es donde se obtiene el mejor beneficio y el menor riesgo de conversión y de eventos mayores de ACV. Creo que con esto respondo esta pregunta y claro que quedarán más cosas. Si quien hizo la pregunta desea que aclaremos alguna situación, por favor, hágalo.
Bueno, doctor, creo que no hay más preguntas por el momento. Entonces, nada, si le parece, podemos ir dando cierre, agradecerle a todos por asistir, a la doctora y a ustedes por los comentarios. De verdad, una charla muy productiva. Isabela. Profe, yo quiero hacer una del cronograma activo. Entonces, quedamos que el próximo jueves tenemos un evento de casos y complicaciones que vamos a participar con Endolat. Entonces, yo les voy a enviar el link para que se conecten. Está programado para las 7 de la noche. Entonces, el próximo jueves no hacemos actividad nuestra, sino que los invito a todos a que participen en la actividad en la cual vamos a participar en unos casos y creo que es importante que todos podamos asistir. El próximo martes es festivo, entonces tampoco tenemos actividad y el jueves está programado el conversatorio con la doctora Mayra de neuromoduladores, de dolor en dolor vascular arterial. Y entonces lo de arterectomía más angioplastia lo dejamos para como última charla del año para el martes 15, profe. Perfecto. Buenísimo. Y ahí cerramos este año y nos veríamos para el 15 de enero. Para sí, volver así a es. Eso, perfecto. Entonces los esperamos. Nosotros les compartimos el link a través del chat para el próximo jueves, por ahí tipo 6, 5:30, 6, les estamos compartiendo el link para que entren a la charla de complicaciones de aorta. Y el jueves a la doctora Mayra Figueredo, que es nuestra especialista en clínica del dolor, para que nos ayude con el manejo de dolor a través de intervención neurológica para el dolor isquémico. Y nos vemos para carotidas el 15. Muchas gracias a todos. Una buena noche y muchas gracias por asistir. Creo que tuvimos hoy 44 participantes en el grupo. Es realmente satisfactorio tenerlos a todos acá en nuestras actividades.